Continuamos con el numeral 6 de la norma 17020. Este numeral 6 me habla de los requisitos relativos a los recursos y el numeral 6.1 me habla del personal. Estos primeros numerales del numeral 6.1 me dice que el CDA o el organismo de inspección debe documentar los requisitos de competencia para los tipos de vehículos en su alcance, incluyendo los establecidos en la NTC 5385. Como habíamos dicho ahorita, la norma técnica colombiana, la 5385, al final de sus numerales me menciona unos requisitos mínimos, principalmente para los directores técnicos o los ingenieros de los CDAs y para los inspectores. Y los inspectores de línea, los inspectores que realizan la inspección de los vehículos, ¿cierto? Entonces, debo incluirlos como tal, debo tenerlos documentados esos requisitos y me dice también la competencia de acuerdo con el tipo de vehículos en el cual yo tengo alcance. Entonces, si yo tengo alcance para motocicletas, debo tener unos requisitos de competencia mínimos. Si tengo alcance para motocicletas y livianos son otros, para motocicletas, livianos y motocarros o cuatrimotos, y también cuando tengo vehículos pesados. Entonces, eso lo debo tener documentado en temas de competencia. No es la misma competencia o el mismo conocimiento técnico que necesito en mi personal cuando solo hago motos que cuando hago toda esta gama y llegando también a los vehículos pesados. Entonces, importante que los tengamos documentados e importantes que les demos cumplimiento, ¿cierto? Hace parte de lo que nos verifican también en auditoría, que nosotros tenemos documentados unas competencias, tenemos documentado, necesitas saber lo siguiente, y cuando nos dicen, listo, demuéstrame o muéstrame las evidencias que el personal ha recibido este tipo de formación o que posee esta competencia. Entonces, importante que eso que tenemos documentado y establecido, nuestro personal dé cumplimiento como tal a eso que tenemos documentado. En temas también de alcance, a veces es importante, muchos se lo utilizan o lo podemos utilizar, es no todo mi personal debe tener alcance para todo el alcance de inspección, debe tener autorización para todo el alcance de inspección. ¿A qué me refiero? Que la competencia que yo adquiero cuando estoy inspeccionando una motocicleta es una. Luego, cuando voy a inspeccionar los vehículos livianos, es más amplia, y luego cuando inspecciono los pesados es más amplia. Entonces, mi personal puede tener autorización hasta cierto alcance de inspección. Nos hemos encontrado en algunos casos que dicen, este inspector solo está autorizado para realizar motocicletas, ¿cierto? Y está en proceso de formación para los siguientes alcances. Entonces, también es una figura válida, también depende, ustedes lo tienen documentado, qué competencia necesita, y cuando el personal cumple con esa competencia hasta cierto alcance, hasta ahí le doy la autorización, y a medida que lo continúo formando y cumple con el siguiente alcance, le doy la siguiente autorización. Y así también lo podemos ir distribuyendo en temas de cumplimiento de garantizar la competencia del personal. También dice que el personal responsable de la inspección debe tener calificaciones, una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento satisfactorio. Importante, ¿cómo le damos cumplimiento? Por ejemplo, si hacemos evaluaciones, deberíamos de tener un seguimiento a esas evaluaciones. ¿Quiénes han sacado los mayores puntajes? ¿Quiénes de pronto no tan altos? ¿Quiénes están en esa zona donde hay que reforzar? Entonces, esas calificaciones hay que hacerle seguimiento. Puede ser un documento, puede ser un formato, puede ser a través de en las supervisiones, volvemos y declaramos las evaluaciones que se han hecho durante el periodo, en fin, como ustedes lo determinen, pero miren que el SEA y la norma me menciona que debo tener esos documentos, debo tener esas evidencias. Calificaciones, debe tener una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento satisfactorio. Por estos numerales es que muchas veces nos declaran incumplimientos por temas de conocimiento, donde nos dicen el personal no garantiza o se realiza entrevista al personal y no demuestra un conocimiento satisfactorio, ¿cierto? Por este numeral es donde nos indican este tipo de incumplimientos y es ahí donde debemos fortalecernos. O sea, no solo cumplir por cumplir, no solo tener el documento por tenerlo, sino porque le estoy haciendo un seguimiento real a mi personal, porque le estoy haciendo una formación real a mi personal, porque les estoy brindando esa formación que efectivamente necesitamos, ¿cierto? Si los inspectores yo les hago una supervisión y me dicen, no, yo considero que de pronto al personal le hace falta tener conocimiento en temas de sensores y actuadores. Entonces, esa es la formación que necesita, porque a través de calificaciones, a través de formación, identifique que no tienen un conocimiento satisfactorio con respecto a este tema. Y ese es el tema en el cual debemos reforzar, ¿cierto? Entonces, importante que lo tengamos documentado y que lo vamos haciendo de forma real y así vamos a ser muy efectivos en el momento de cumplir de ir fortaleciendo la competencia del conocimiento del personal.
Bueno, tenemos por acá entonces vínculo laboral y movimiento de vehículos. Dice que todo el personal involucrado en las actividades de inspección, ya les dije en secciones pasadas qué significaba actividades, personal que participa en las actividades de inspección, debe estar empleado debe ser empleado o contratista del organismo de inspección, ¿cierto? Entonces debe tener un vínculo laboral con el organismo de inspección. Eh, Se dice que los contratos verbales también son válidos, digamos que en esta época que vivimos pues ya no son tan vistos, pero también es válido, ¿cierto? Pero lo ideal es tener un contrato a término fijo, a término indefinido, por prestación de servicios, por hora labor, en fin, pero de tener ese vínculo laboral con la persona, ¿cierto? Y el personal que realiza el movimiento de los vehículos debe tener un conocimiento y habilidad demostrada para maniobrar los tipos de vehículos asociados. Muchos EAS hemos optado por el tema de la licencia de conducción, ¿cierto? Si la persona tiene licencia para ese alcance de inspección, pues se considera que tiene la habilidad demostrada. Entonces es una opción, pero vamos a la opción de cuando tenemos alcance para vehículos pesados, ¿cierto? Entonces a veces no es tan fácil que la persona tenga esa licencia porque es costosa y porque también se vence con mucha más frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a demostrar que el personal tiene el conocimiento y la habilidad para mover los vehículos? Entonces ahí podemos establecer o contactar una persona, pudiera ser de una escuela de conducción, o contactar a una persona que demuestre que es competente para evaluar mi personal y demostrar o certificar que tienen la habilidad para mover los vehículos, o también algunos SEADAS han optado por hacer sus procesos internos. O sea, nosotros pudiéramos tener internamente un instructivo, un manual, un documento que me certifique que estas personas tienen la competencia para mover esta gama de vehículos. Ustedes me pueden preguntar, Liliana, pero ¿cómo sé cómo sé que la persona que está evaluando esta habilidad tiene la competencia para evaluarla? También a veces lo han preguntado, pero vamos a lo que dice la norma. La norma me dice, demuestre que tienen el conocimiento y la habilidad para mover el vehículo, ¿cierto? Digamos que uno ha optado porque para demostrar eso debería ser una persona que también es técnicamente competente para ese tema, pero la norma no me lo menciona así tal cual. Y yo necesito una habilidad para moverse dentro de mis instalaciones, para que sepa dar la curva en el momento que va a entrar el vehículo al foso, para que lo sepa ingresar al foso, para que lo sepa ingresar a la prueba de frenos, en fin. Entonces, nosotros en el SEDA tenemos ciertas necesidades y las pruebas que haga esa persona para demostrar su habilidad deben estar adecuadas para mi necesidad, ¿cierto? Entonces, a veces nos ha pasado también que llega un profesional de una escuela y dice, listo, necesito que parquees acá, ingresa por hace este movimiento, mueve el vehículo acá, ponlo acá, pero la prueba que él le hace no está de acuerdo a mis necesidades. Entonces, en ese orden de ideas, también hemos optado y por defender la idea de si yo construyo unas pruebas internas dentro de la organización, donde yo digo, para yo demostrar que él tiene la habilidad, necesito que sepa ingresarlo a la línea de inspección, ingresarlo a los equipos, sacar el vehículo de los equipos, ponerlo en los parqueaderos y mi personal cumple con esas pruebas mínimas, yo demuestro que en mi organismo él es competente y tiene la habilidad para mover esos vehículos, ¿cierto? Seguimos entonces con procedimientos documentados. Dice la norma en el numeral 615 que debemos tener procedimientos documentados para seleccionar, formar, autorizar formalmente y realizar seguimiento de los inspectores y demás personal que participa en las actividades de inspección. Ese documento, que a veces lo llamamos eh, proceso de gestión humana, procedimiento de gestión humana, procedimiento de supervisión, procedimiento de personal, como ustedes lo llamen en el centro de diagnóstico automotor, debe incluir, es obligatorio que incluya cómo selecciono mi personal, cómo lo voy a formar, cómo lo voy a autorizar formalmente y cómo le realizo seguimiento a su conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí debe estar incluidas esos ítems mínimos. Los invito a que verifiquen su proceso y que verifiquen qué tenemos establecido en el CDA con respecto al cumplimiento de estos puntos. ¿Cómo lo selecciono? La selección puede ser interna, puede ser una convocatoria externa, tengo en cuenta que cumpla como mínimo con estos requerimientos normativos. ¿Cómo lo formo? La formación va a depender del conocimiento que ya tenga la persona, lo formo inicialmente acá, luego en eso, entonces hay que tener documentado ese paso a paso de cómo selecciono, cómo formo, cómo autorizo y cómo le hago seguimiento al conocimiento de mi personal. Dice también
en este numeral me habla de las supervisiones. Supervisiones me habla en el numeral 618 y 619. Dice, la evidencia de competencia continua debe estar soportada por una combinación de información, como son resultados de exámenes de conocimiento, inspecciones simuladas y otras evaluaciones de desempeño, ausencia de quejas y apelaciones en sus actividades de inspección, ¿cierto? Entonces, me habla de evidencia de competencia continua. Entonces, nosotros en los centros de diagnóstico automotor, y también hay un numeral que me menciona, debo supervisar. Personal que tiene experiencia o que tiene conocimiento en las actividades debe supervisar las actividades del personal, ¿cierto? A veces optamos porque los directores técnicos sean los que supervisen, también pudiera ser inspectores que tienen conocimiento, también pudiera ser la persona de calidad si tiene el conocimiento, tiene la competencia para hacer ese tipo de actividades, también pudiera ser personal externo. En ese caso, lo que me indica es que la persona sea técnicamente competente para hacer las supervisiones, ¿cierto? Entonces, debo de hacer esas supervisiones. La invitación en este ejercicio es, vamos a hacerlas muy reales, hagámoslas reales, hagámoslas muy conscientes de lo que estamos evaluando, tomemos el documento, vamos a mirar qué tenemos documentado en el centro de diagnóstico automotor, cómo está desempeñando la actividad. Recuerden que en temas de incumplimiento me pueden declarar por desconocimiento en los elementos del vehículo, en el funcionamiento del vehículo, en los métodos de inspección. Si yo tengo documentado un método y el personal no cumple con ese método, también pudiera ser un incumplimiento normativo, un incumplimiento normativo, una no conformidad. Entonces es importante que esa supervisión vaya enfocada en hacerlo real, ¿cierto? En hacer real el ejercicio. Los invito a las personas que tienen que cumplen esa función de hacer las supervisiones, vayan con su documento a la línea de inspección y verifiquen cómo lo están haciendo. Aprende mucho el inspector, aprende mucho la persona que está haciendo la supervisión, porque se generan preguntas, se pulen también los documentos que tenemos, los instructivos, los manuales, los procedimientos, porque encuentra uno a veces que en el documento establecemos algo, documentamos algo, y cuando voy a hacer la ejecución no se está cumpliendo, o no es viable, o es un documento, o es un proceso, o una actividad de inspección que no es viable. Entonces también me dice, no, esta actividad vamos a quitarla, vamos a cambiarla, vamos a disminuirla o vamos a complementarla para que la gente sepa exactamente cómo va a hacer la inspección. Entonces, eso es lo que me habla del tema de supervisión. Importante que sea persona competente para hacer la supervisión y que hagan el ejercicio muy real en cada tipología, que sepa exactamente cómo se hace cada tipología. Continuamos con, debemos mantener registros. La supervisión, la educación, la formación, el conocimiento técnico, las habilidades, la experiencia y la autorización de cada miembro del personal que participa en las actividades de inspección debe contar con registros. Registros no son más que evidencia de actividades que se han realizado. Debo tener ese registro. No tiene que ser necesariamente físico, pueden ser registros virtuales del ejercicio porque me queda como evidencia del proceso que realicé, de la supervisión que le realicé, de que esta persona tiene la educación que yo requiero para que desempeñe el cargo, que ya se ha realizado la formación, que tiene el conocimiento técnico, la habilidad, todo eso debe tener registros, evidencias. Por eso es que a veces nos dicen, bueno, ustedes hicieron esta capacitación, muéstreme la evidencia. Ustedes hicieron este ejercicio, muéstreme la evidencia. Porque el tema de cumplimientos normativos es basado en evidencias, o por lo menos de esta norma que estamos implementando. En nuestra próxima sección, entonces, vamos a estar viendo los requisitos, que continuamos en el numeral 6, requisitos relativos a los recursos, y vamos a estar hablando de instalaciones y equipos.